today we have with us Dr. Charles Raison, who's in Wisconsin. And he's the Mary Sue and Mike Shannon Distinguished Chair of the Muy Healthy bien, Minds, aquí Children and está Families, Alejandro Chaul and professor presentando of a the School los of Human Ecology, invitados. University of Wisconsin-Madison. He's a professor there at the Department of Psychiatry in the School of Medicine and Public Health. Está And he serves as the Director of Clinical presentando and Translational a los Research invitados, at al the Dr. Utona Charles Institute. Raison He's the Director of Research on y al Spiritual Dr. Health and James Emory Healthcare. Duffy. Did you hear that? Spiritual Health for Emory Healthcare. And a visiting professor for the Center for the Study of Human Health at Emory University in Atlanta. So he gets to travel maybe more than he wants. Dice que viaja mucho más de lo que él quisiera. Involved in the development and treatment of major depression and other stress-related emotional and physical conditions, as well as the physical and behavioral effects of compassion. Something that I want to touch upon tiene que ver también con el entrenamiento en compasión. Ha desarrollado medicinas psicodélicas para tratar la depresión. Tenemos también al Dr. Duffy. Ambos se conocen uno al otro, ambos invitados. Es profesor emérito en la Universidad de San Francisco en California, la Universidad de California en San Francisco. Es psiquiatra certificado. También en medicina integrativa, medicina psicosomática y acupuntura médica. Ahora se enfoca en el desarrollo de la integración de la psiquiatría que incorpora tanto la sabiduría de las tradiciones antiguas y el conocimiento de la ciencia moderna. Y bueno, el enfoque de aquí de nosotros tres es algo muy importante. Y me gusta empezar estos diálogos preguntándoles qué les trajo a este campo, cuál es el interés de ustedes, además de los aspectos profesionales. Ya veo que estás resaltado, voy a empezar contigo, Charles. Bueno, es irónico. Yo llegué a este campo con interés en el cuerpo. Yo era profesor clínico en la Universidad de California y soñaba ser investigador. Pero en verdad me interesé en el budismo y llegué a uno de estos momentos donde algo me resultaba insatisfactorio y desde luego eso fue al principio del interés en el budismo. Empecé a acudir a un centro budista en California y acudí a una cena de recaudación de fondos en la Universidad de California en Los Ángeles. Y ahí había un monje budista tibetano, me dijo, y quizá quieras conocerlo. Y esa fue mi entrada a la conexión con el budismo tibetano. Y lo traje al consejo cada noche. Él era como un padrino para nosotros y él me hablaba de budismo tibetano durante varias horas y fue como algo educativo para mí. Pero él comenzó a hablarme de esta cosa loca llamada tumo y yo nunca había escuchado hablar de eso. Pero me pareció una técnica de meditación muy interesante que involucra prácticas de respiración y la imaginación y permite cambiar la temperatura corporal y que genere este calor en el cuerpo aún en temperaturas muy frías.
¿Por qué una persona se comprometería durante años para poder elevar la temperatura corporal y alcanzar la iluminación? Yo no podía entender siquiera qué era eso de la iluminación. Y esto se volvió la base para mi investigación. Cuando piensas en las prácticas de sutra, el desafío es que la mente viaja tanto, es tan dispersa, está en todas partes, pero lo que hace Tummo es poner la mente en un estado mental muy estable. Y esa era la idea de que el cuerpo pueda ser estimulado de esa manera tan profunda. Y me fascinó de manera obsesiva y me convertí en un investigador literalmente. Y viendo la perspectiva occidental y biológica, ¿qué era lo que hacía Tummo para regular el sistema y los poderosos estados mentales? Si podíamos entender eso, quizá podríamos entender la biología de esos estados. Entonces, bueno, en mi carrera yo hice un poquito de esto y un poquito del otro, pero comencé con Tummo y con esta perspectiva budista tibetana en cómo procesan el cuerpo y el cerebro las cosas y cómo poder acceder a estos elevados estados mentales. Gracias, Charles. Conozco la conexión con el Dr. Lobsang. Es un mundo pequeño, ¿verdad? Sí, sí lo es. Jim, ¿cuál fue tu interés? ¿Cómo llegaste tú a este campo? Bueno, mira. Si ven a mi currículum académico, la reacción típica era, ¡ay, Dios mío, parece que te hemos perdido! Sigues cambiando de dirección. Y dije, bueno, pues sí, tiene sentido. Así que me gusta que haga sentido mi trayectoria. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo beneficiar a los demás? Entonces, a través de cada estadio de mi entrenamiento, pues yo me hice médico sin mucha conciencia. Yo tenía 15 años y ya estaba fuera de mi país, en medio del África. Y entonces en el sistema inglés uno tiene que decidir si entra al área de arte o al área de ingeniería, si quiere ser médico o periodista o abogado. Y bueno, a mí me gusta mucho la literatura inglesa, la literatura, la filosofía. Y dije, bueno, tengo que dejar eso de lado porque soy médico. Pues no. Entonces, bueno, entré a la escuela médica y esos años, pues yo acumulé conocimiento en mi pequeño cerebro y una vez que me gradué fui confrontado de inmediato. Recuerdo mi primer día como interno, siendo confrontado con un tremendo sufrimiento. Un hombre que tenía cáncer de esófago y estaba muriendo de hambre y de negligencia. Y dije, ¿qué puedo hacer? A mí me correspondía ponerle sondas, etcétera, y darle morfina, pero quizá esa no era la respuesta para el sufrimiento de todos, aunque algunas veces creo que a la gente le gusta hacerlo. Y entonces lo que hice fue hacer medicina interna porque no podía descifrar cómo ayudar a la gente que estaba sufriendo, porque al ser internista aumentaba su sufrimiento y entonces yo dije, ya, me voy a salir de esto. Entonces entré a los rayos X. Y cuando veía que estaban constipados, pues ese no era el propósito. Y yo era muy joven entonces. Es difícil imaginar en los años 70 y en África, pues no había acceso a la filosofía oriental. Tuve algunos libros de Paul Brunson. Fue la primera persona que exploró en Tibet y casi me uní a los Hare Krishnas un día. Pero en verdad me gustaba el Bhagavad Gita. Pero entré a psiquiatría
Y la psiquiatría era maravillosa y me encantaba el ciclo y las teorías y los sistemas familiares, pero nadie me decía por qué alguien se deprimía si había una conexión. ¿Por qué estaría uno deprimido? Entonces, si arrastraban su pierna izquierda, se deprimían. Y entonces entré a la neuropsiquiatría. Soy neuropsiquiatra y me entrené con el líder en este campo. Fue algo muy especial y me puse a estudiar el ciclo de arquitectura de la corteza cerebral en los años 90. Y yo le dije a él un día, doctor Messmer, ¿por qué pasa tanto de su tiempo estudiando una estructura que no parece tener propósito? Dice, un día lo sabremos y mi arquitectura ayudará a entender esto mejor. Y lo que encontré en neuropsiquiatría es este enfoque basado en el cerebro, donde se estudian las lesiones cerebrales y sus causas y efectos, y cómo esto se conectaría con la filosofía budista, en especial con el pueblo tibetano. Y cuando obtuve mi primer trabajo en la facultad, estaba interesado en estudiar la conciencia. Y bueno, parece que ese era el final de mis aspiraciones académicas. Y empecé a estudiar los lóbulos frontales y en los 90s podías llenar a un auditorio con el tema del lóbulo frontal, porque era algo incógnito. ¡Ay, qué son estas cosas! Bueno, pero no había mucho más disponible y hemos avanzado mucho. Después entré a medicina paliativa porque la gente sufría y moría y nadie les daba ni siquiera un analgésico porque decían se van a convertir en drogadictos. Pero bueno, era ridículo si no iban a durar más de una semana. Entonces, en Estados Unidos parece que había una gran capacidad de tratar esta idea. Yo me estaba entrenando en la vida real con médicos y aquí estamos 25 años después con tremendos problemas de salud. Luego entré a distintos temas diciendo cómo puedo ayudar a la gente, cómo puedo ayudar a la gente. Luego entré a la medicina china hace 15 o 20 años y bueno, fue como volver a casa. Y hablamos de las medicinas chinas y su perspectiva acerca del cerebro. Me tomó años volver a encontrar mi camino, pero aquí estoy. Y bueno, en la práctica académica, trabajando en la comunidad, como psiquiatra integrativo, usando distintas modalidades y tengo ahora suficientes herramientas en mi caja de herramientas. Y cuando viene alguien con un problema, creo que tengo una herramienta para eso. Pero en fin, eso es quien yo soy. Y espero con gusto tener una gran conversación. Lamento si me extendí demasiado. No, mira, bueno, yo encuentro que siempre es interesante para nosotros conocernos unos a los otros y para el auditorio poder saber quiénes son ustedes, más allá de lo que dice el título y el resumen de su carrera profesional. ¿Dónde está su conciencia, por decirlo así? Ya entraremos en eso. Y lo que me impacta, no me sorprende, pero me impacta, es que ustedes dos mencionan la palabra sufrimiento. Y eso es lo que los trajo a ustedes a este campo. En verdad, el aspecto del sufrimiento y cómo es lo que realmente les trajo en este interés de cómo trabajamos con esto. Ahora, también interesante es que aún que por aquí donde estamos, aún si Jim, tú estabas en África, en el África británica, y Charles estando aquí en los Estados Unidos, estaban ambos en el sistema occidental de medicina. Y a los dos les interesó el sistema oriental. Charles más
con Lobsang y la medicina tibetana y Jim con la medicina china. Y yo creo que aquí es también donde hablamos de que ¿es realmente el cerebro el área donde está la mente? ¿O es el corazón? ¿O está en la conciencia? ¿Y dónde está la conciencia? ¿Dónde la encontramos? Entonces, déjame regresar con Charles y si nos puedes decir algunas de las cosas que aprendiste de Lobsang, no solo de Lobsang, sino de esa área de trabajar con la medicina tibetana. Y eso puede informar más conforme continuamos con este diálogo. Bueno, mira, yo soy un hombre occidental muy directo. Me gusta ir a lo profundo, al entendimiento también de las perspectivas orientales. De día soy reduccionista y de noche soy secreto, anhelando lo espiritual. Entonces es interesante que he estado con la medicina tibetana y con su gente, y es un sistema radicalmente diferente. Y cotidianamente paso menos tiempo tratando de integrar esas ambas perspectivas, la científica y esta otra. Pero con lo que me quedo desde la perspectiva del Tantra es... Mira, déjame regresar. En el trabajo que hago, yo no estudio el cuerpo sutil. Hay cosas que no son científicas, la ciencia no puede accederlas. Pero lo que es esta idea de que la mente y el cuerpo están tan poco separados uno del otro de lo que podemos pensar. La mente lidia con la psiquiatría en los últimos años. Es que no solo está el cerebro, no solo es la fuente en el cerebro. Desde la perspectiva occidental, el cerebro es el generador principal de nuestra experiencia consciente. Si tocas ciertas partes del cerebro, tienes ciertas experiencias de conciencia, pero es un estado categórico porque es cierto, también el cerebro es la fuente de nuestro sufrimiento. De hecho, en los últimos 5 o 6 años, si solo miras a la forma en que son las cosas, no necesitas tener una perspectiva mística para analizar esto. Si ves la depresión, se ve que las causas del cerebro están en el cerebro. Por ejemplo, la gente que tiene una embolia del lado izquierdo frecuentemente se deprimen. Y sí, puede uno decir, bueno, están deprimidos porque se les descompuso el cerebro. Pero una de las cosas que encontramos después de haber sido un investigador de tumores y también ver como inmunólogo cómo funciona el sistema inmune y el cerebro, una de las cosas que me di cuenta es que uno puede hacer que la gente se deprima inyectándole inflamatorios en el cuerpo. Si uno activa el sistema inmune, se enferman demasiado, pero uno puede cambiar la forma en que funciona el cerebro y se ve como el cerebro de una persona deprimida. La gente que está con inflamación frecuentemente se deprime. Y bueno, si se les inflama el cuerpo masivamente, se deprimen, y si les hacen un scan cerebral, se ve que están deprimidos. Y esto fue un momento impactante para mí al darme cuenta que puede ser que si uno quiere ver estos patrones de actividad cerebral, pueden explicar por qué una persona está deprimida. Esos patrones no provienen porque se descompuso el cerebro, sino porque el cerebro recibe una señal del cuerpo. Y entonces, ¿cuál es la señal evolutiva del cerebro a partir de la información? Es que estás enfermo y te vas a morir. Y la gente se deprime al ver que, o al sentir que sus posibilidades de sobrevivir se reducen.
Entonces, esta es una expresión perfectamente apropiada. El cerebro no está descompuesto, sino que está respondiendo a esas circunstancias. Si nos damos cuenta de las causas del estado mental, la depresión, que va más allá del cuerpo, hay un estudio fascinante que se hizo con la gente deprimida, se le llamó STAR*D, y gente que estaba en verdad deprimida, y en el estudio les preguntaron, si le damos a la madre un antidepresivo, ¿tiene esto un efecto en sus hijos? Y los resultados fueron impactantes. Si la madre se toma medicamento de antidepresión y entra su depresión en remisión, los hijos, la depresión de los hijos es menor o se alivia. Si toma también un medicamento alternativo, pues somos criaturas sociales. Aquí la madre toma un químico, el químico cambia el cerebro de la madre, pero eso tiene un efecto más grande en el estado mental del hijo y la depresión o estado mental del hijo. Si digo, si vengo de Marte, tengo muchísimo dinero y quiero hacer este estudio sobre depresión y suicidio, yo discutí todas estas cosas porque son causas muy poderosas de estados mentales. Uno puede cambiar la causa y cambiar el resultado. ¿Y qué decimos al decir causa? Eso es cierto. Uno puede ser un reduccionista y ser aburrido y decir eso significa que hay cosas externas que influencian el cerebro, que es donde está la conciencia. O uno puede ser más atrevido y decir, bueno, otra forma de pensar en esto es que la conciencia humana está principalmente en tu cabeza, pero un poquito en tu cuerpo, pero cada una de las conciencias salen al exterior en este mundo más grande, y la razón es que yo puedo afectar mis estados de conciencia por esas áreas que están más allá. Y esta es una discusión, que la conciencia está dispersa más allá del cerebro. No quiere decir que el cerebro no tenga nada que ver con la conciencia. Bueno, una larga respuesta. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Charles. Bueno, sabemos, estamos viendo la conexión cuerpo-mente, pero en términos del estudio que mencionas, yo creo que hay dos cosas. Uno es lo que tú mencionaste acerca de la relación entre la madre y los hijos, y la otra parte es que no solo es cambiar su cerebro, sino también está cambiando su comportamiento, y al cambiar su comportamiento con sus hijos, eso también puede ayudar al resultado que experimentan los hijos. Sí, desde luego, es la transferencia de información, desde cómo se mira su rostro, cómo actúa. Sí, desde luego, así es. Fabuloso. Jim, ¿quieres decir algo acerca del aspecto de la medicina china? Bueno, sí, mira, yo quiero reconocer la contribución que hizo Charles al cuidado de la gente con enfermedad mental, pero también la disposición al traer variables a la metodología de la gente que es lo suficientemente valiente para considerar esto. Yo creo que para retomar en esto de lo que habla Charles, es la pregunta fundamental. ¿Por qué la gente se interesa en budismo? ¿Por qué se interesa en la religión? ¿Por qué se interesa en el sufrimiento? ¿Por qué la ciencia realmente responde al sufrimiento? La iluminación fue generada por esta creencia de que se puede aliviar el sufrimiento y ver si podemos poner a la naturaleza sujeta a nuestra voluntad. Esto es importante, esta conversación.
Yendo a la pregunta básica, ¿qué es el sufrimiento? Pues tú sabes mejor que yo los distintos clases de sufrimiento que se describen. Cuando yo entré a cuidados paliativos, decían, mira, trae todo el sufrimiento. Jim trae todo el sufrimiento con él. Me decían, bueno, no es que yo lo traiga, yo solo lo atiendo. El sufrimiento, la gente decía, ¿qué es el sufrimiento? Y yo sacaba los libros y los textos y decía, no aparece en los libros. Entonces dije, el sufrimiento proviene de la experiencia de estar solo. Y entre más lo veo, más me hace sentido. Entonces, conectando los hilos aquí, el sufrimiento proviene de la experiencia de estar solo. Y esto tiene que ver de ser humano, ser sintiente, entre brackets, entre corchetes. Y cómo esto tiene que ver con el otro. En el campo cognitivo, en el campo sintiente, la gente no está sufriendo porque está muy conectada a su mundo cognitivo. Entonces, el sufrimiento es algo de relación. Las relaciones se conforman con motivaciones y perspectivas. ¿A dónde me lleva eso? El sufrimiento se trata de entender hasta qué punto nos estamos experimentando a nosotros y a nuestra experiencia con el mundo. Y por lo tanto, el sufrimiento puede en verdad ser atendido a través de una perspectiva cuántica, y la medicina occidental se basa en las mecánicas newtonianas, y esto es un diseño experimental. Alan Wallace siempre hablaba de que el mundo occidental ha cometido un enorme terror. Usamos el método científico por igual con el material filosófico que científico. Entonces vivimos en un mundo de materialismo científico y no nos hemos dado cuenta. Y en ese mundo el cerebro solo se puede manejar con el concepto de que todo está contenido dentro de una escala. Y si no es localizado ahí, entonces no es real. Es el aspecto de la psiquiatría, porque la gente vive en un mundo de la experiencia de primera base. Es como en estos retiros. Pero ahora tenemos el método científico y lo aplicamos y tenemos dos preguntas diferentes. Sí, todo es el microcosmos, ¿verdad? Y afecta a todo lo demás, como aprendí en la medicina china. Si tengo una pequeña aguja, puedo tratar todo con una sola célula. Para regresar a lo que hablábamos entonces, la medicina occidental, aplicamos el método científico y nos convertiremos en científicos materialistas. Todo lo que puede reproducirse y que solo hay una manera de hacerlo, bueno. Eso es lo que el método científico dice, pero si llegamos a tener mejores tecnologías, como un microscopio que puede ver, imagínate un microscopio que pueda ver los campos cuánticos, es como eso de la madre y el hijo, estás viendo el campo de la relación. En fin. Esto nos trae, número uno, al desafío. Durante muchos años, ¿por qué la gente sigue hablando de la mente y el cerebro en la misma frase? Necesitamos ser muy claros. ¿Qué es el cerebro? ¿Y qué forma, que lo forma, que le da la perspectiva? ¿Cómo es su telescopio? ¿Cómo es esta linterna? ¿Cuáles son las limitaciones del cerebro? Si yo estoy sentado en una habitación llena de serpientes, pero pongo mi linterna donde no hay nada, entonces
parece que no hay nada. Pues quiere decir que ese espacio no es real, pero probablemente haya serpientes y debo de tener cuidado. Entonces, ¿cómo utilizar el lenguaje? Lo que tú dices y lo que yo quiero decir. Porque la gente utiliza estas dos palabras de manera intercambiable. Lo maravilloso es que la neurociencia ha participado ya en la primera experiencia y la neurociencia contemplativa. Ahora son una fuerza, porque tienen que ver que ese es un aspecto de la realidad científica. Solo quiero decir que todo lo que todos dicen es correcto. Nadie es lo suficientemente inteligente para estar equivocado acerca de todo. Pero tiene que haber una respuesta correcta. Pero hay millones de respuestas a cada pregunta. Eso no significa que la mía sea válida y las otras no. Bueno, esto es algo de antecedente. Y para Charles yo creo que aplicar el método científico sin verse atrapado en el materialismo científico, eso es lo interesante. Bueno, sí, y aplica con algo más que yo frecuentemente le digo a la gente, y es la ciencia. Ante todo, Jim, tienes tanta razón. Qué hermoso lo que has dicho, porque esto de la iluminación, el sufrimiento, tienes razón. El sufrimiento es la base del mundo en que vivimos y es lo que tratamos de aliviar como médicos. Y a veces lo tratamos de aliviar y a veces traemos más sufrimiento. En verdad aprecio esto, pero la ciencia es exitosa porque no reclama cosas que no puedan ponerse a prueba. La ciencia ayuda a encender la luz. Y una de las cosas que hace la gente es que le piden demasiado a la ciencia. Pero por otra parte, lo que es hermoso acerca de la ciencia es que no ofrece grupos de gente que traigan distintas opiniones, donde en teoría, si tú puedes experimentar algo en cualquier lugar en el mundo y mostrar el mismo resultado, no importa dónde inició o qué hipótesis o pasión tenía la gente. Luego entran en desacuerdos y es complicado porque la gente luego se subyapone con esta otra parte, y esto resulta muy atractivo, al menos en ciertos periodos. Pero tú sabes, esto que se crea en términos de la perspectiva del mundo, siendo un científico de reducción, esto es muy difícil. He estado disfrutando el sufrimiento a través de una serie de caricaturas que se llama Rick and Morty. Es el estrés que se crea para los seres humanos. Se supone que uno de ellos es un científico en el multiuniverso y el otro personaje es muy desdichado porque su perspectiva del mundo es diferente. Este es un problema principal que enfrentamos en el mundo de hoy. Vivimos y morimos por metáforas de que el cuerpo es una máquina y la mente también.
Y el corazón humano, esto no es lo que el corazón humano necesita. Bueno, yo diría que la verdadera seducción del método científico y el materialismo científico es que crea la ilusión de que estamos en control. Y es como golpearse contra la pared. Y la vida nos sigue diciendo que no estamos en control, solo estamos participando en el gran misterio. Y bueno, tú eres con más o menos de mi edad. Y en los 60, quizá yo vengo de un sitio diferente acá en los Estados Unidos, pero yo crecí donde yo pensé que podíamos vivir en Marte y que podíamos controlar todo eso, que era bueno, que se iba a poner mejor, y las partes que definen el sufrimiento las tratábamos de superar. Cuando vas a Epcot en Disneylandia, en Disney World, Mundo Disney, yo puedo ver y me reconfortaba mucho estar ahí. Bueno, te voy a decir una cosa. Había dos motivaciones en competencia ocurriendo aquí. Una era el empoderamiento de la iluminación y la antigua tecnología que nos iba a liberar de las ataduras de ser seres físicos. Pero como yo viví en África con una serie de imágenes, Hollywood no podría sobrevivir a esto, pero el potencial humano iba más allá. ¿Cuál es nuestro potencial para controlar el mundo físico? ¿Hay límites a nuestra capacidad para ser felices? Esto cambiaría nuestro marco de referencia, ¿verdad? Y bueno, aquí al ver el método científico pudimos ver nuestros estados y adivina qué, ya conocemos el resultado. Quiero regresar a la pregunta porque Alejandro en un principio nos dijo, ¿por qué tenemos cerebro? Y bueno, estuvimos de acuerdo en que somos reduccionistas, ya sea con neurociencia, psiquiatría, el lado izquierdo del cerebro. Y decimos, bueno, ¿qué significa todo esto? Y me encontré con un hallazgo que es esta estructura de fibras que es como un zapato, quizá la forma primaria del sistema nervioso. Y me viene a la mente este pequeño ser que busca una oportunidad para reubicarse, viaja en el agua y decide, mira, aquí es. Este es el punto donde haré mi casa. Voy a tomar una hipoteca de 30 años aquí. Y él o ella procede a comer su espina dorsal primitiva. Miré ese estudio y dije, mira, los cerebros primitivos nos permitieron movernos a lugares donde el continuo de tiempo-espacio apoyaba a nosotros y a la perspectiva de lo que necesitábamos. Y entonces tuve la pregunta de, ¿está nuestro cerebro es de hecho necesario? Y la segunda, regresando a la medicina china, al inicio aprendimos en la medicina cuántica, y algo que me impactó demasiado es que le pregunté a mis maestros, ya vimos todos los órganos, pero se les olvidó uno. Dice, ¿cuál es? Le dije, el cerebro. Y dijeron, bueno, el cerebro no se considera un órgano. Es un mar de potencialidad, como el tuétano, como la parte interior, la médula, perdón, el tuétano, la médula. Es lo mismo. Entonces, hemos, así como este animalito marino,
al tener millones de variables, trillones de variables, tenemos todas estas perspectivas. Entonces siempre estoy sorprendido y he visto a muchos pacientes que funcionan muy bien, aún con hidrocefalia, y un psiquiatra se volvió famoso porque retiró una parte del cerebro de un niño y el niño estuvo bien. Y entonces dije, a ver, hay algo mal con la sustancia cerebral y hay que ver las consecuencias. Pero si uno vive en un mundo benigno, la neuropsiquiatría, y si hay un miembro de la familia predecible en un ambiente seguro, bueno, mira, esta es otra conversación diferente. Pero ahora estamos desarrollando un cerebro externo. Y bueno, quizás se pueda enfocar con nuestros ojos. Entonces hay que ver qué es el cerebro. ¿Necesitamos un cerebro? Bueno, mira, quiero regresar a algo que dijiste. Gracias, Jim, porque decías que en cierta forma, si te escuché bien, si nosotros viviésemos en un medio ambiente benigno, pero nosotros no vivimos así y debido a eso necesitamos esta respuesta de luchar o huir, y entonces regresamos al punto donde, ok, ¿qué pasa con el entorno de apoyo? Y viendo este estudio de Chuck con la madre y los hijos, donde se cambia el entorno y la relación con la gente que es parte del entorno, tú puedes de hecho cambiar la situación. Cuando pensamos, por ejemplo, en la tradición tibetana y muchas otras, cuando hablan de la mente, llevan su mano al corazón, no a la cabeza. Entonces, quizá es que la mente, a veces le llamamos la mente corazón, quizá es la mente en el entorno benigno. Sí, por eso yo aprendí que somos muy afortunados de haber nacido en el reino humano, porque nos enfrentamos con un entorno que es donde está esta interpretación del sufrimiento y la regulación del estrés, y nos motivamos a sentirnos mejor. Y bueno, uno puede continuar por siempre, pero es increíblemente emocionante para mí, como mencioné antes. Fue mi herramienta principal estudiando las células en esta arquitectura de mi mentor principal. Y ahora en esta relación, en este curso de sabiduría con 4 niveles, el cerebro en el mundo, el cerebro con el mundo, el cerebro encima del mundo o más allá del mundo. Estas estructuras y el cerebelo y la parte frontal, tenemos la oportunidad, si estamos formulando la pregunta adecuada, mira, ahora tengo una explicación científica, pero necesito relacionar relaciones desde mi cerebro para tener más oportunidades y no estar atrapado así en este mundo. Desde luego, Chuck conoce más de el cerebro en el cuerpo y esta relación del cerebro y los microbios intestinales. Y bueno, todas estas metáforas que hay aquí. Y me encanta el concepto Vedanta de las estructuras. Ellos hablan de manas, que son tus facultades, y jhana, que es tu perspectiva, y habla de chitta, que es tu mente. Creo que es muy agradable cómo definen el cerebro.
Finalmente, odio pensar esto, pero si la conciencia universal o como la quieras llamar fuese algo hostil, me gustaría saber que hay un hogar seguro a donde puedo dirigirme. O que los guardias sean gente buena. Sí. Leí reportes malos que ¿qué pasa si te quemas o que te pasan agua con una vara muy larga para que tomes? Yo quisiera agregar algo antes de que nos fuésemos, algo que dijo Jim, y esto es más para el auditorio. Jim mencionó acerca del curso de la sabiduría. Nosotros hicimos un curso a través de Ligmincha y publicaciones Wisdom en Diálogos de Serenity Reach. El año pasado se llama Budismo y Ciencia. Pueden ir y mirarlo. Solo quiero que el auditorio sepa esa referencia. Adelante, Charles. Solo quiero decir que el camino del Bodhisattva y encontrar un hermoso lugar con frutos y cascadas, y hay un claro reconocimiento de que el entorno tiene un aspecto central de maneras de optimizar la propia habilidad para buscar la iluminación. Es interesante que en esa tradición eso también se reconoce. Y bueno, esta es una idea para la enciclopedia. Una de las cosas que me obsesionaron tiene que ver con el tema psicodélico. ¿Cuándo uno trata de interrumpir el sufrimiento y cuándo dejas que avance el sufrimiento para que los beneficios del sufrimiento puedan alcanzarse? Esta idea de que si uno quiere la preciada vida humana es porque uno no está tan constreñido y torturado como en otros reinos, con tanta desdicha. Pero en verdad me interesé en esto directamente con los antidepresivos comunes, la forma del mundo científico. Tenemos agentes que cuando trabajan lo que tienden a hacer es hacer que se vaya el sufrimiento. Cuando funciona, dices, bueno, pues ya no hay problema. Pero el costo de esto, sí, es como apatía emocional, una apatía existencial. Entonces es como anteriormente que hablábamos de los opioides, es la misma idea. Si te duele, mira, ten aquí hay algo para que se te quite el dolor. Si estás sufriendo, mira, aquí hay algo para que se te quite el dolor. Pero si hay una forma particular para que se vaya el dolor, o el tomar antidepresivos, siempre hay un lado negativo. Cada vez que tuerces las cosas o cambias el sistema. Y los psicodélicos, una de las cosas fascinantes de ese enfoque es que ponen a gente deprimida y les dan dosis elevadas de estas sustancias. Mucha gente tiene experiencias miserables. Se ponen a llorar y enfrentan sus propios demonios. Están sufriendo. Pero después es muy común que la gente diga, gracias, necesitaba eso. La gente sale de ese estado y tiene un sentimiento de que después de haber llorado por un tiempo, hay una sensación de alivio, de suavidad, de aceptación. Y es como ya entender su tormento interior, pero es una forma radicalmente diferente de tratar la depresión. Esencialmente, me interesé tanto en eso. Quizá nos alejamos del tema mente-cerebro, pero me interesé en esta idea de sufrimiento y cómo pensamos
acerca del sufrimiento y obviamente hay lugar para ambos enfoques y uno puede pensar cuándo tomar un enfoque y cuándo al otro. Bueno, para amarrar los cabos aquí, a través del sufrimiento del cambio, y bueno, este sufrimiento que todo lo permea, está la taxonomía. Creo que hacemos algo bueno en la medicina occidental. Regresando a donde empezaste con este hilo de conversación, para mí la pregunta era, en esencia, ¿debemos dejar que la gente sufre porque si no es mal karma? Pero yo creo que finalmente la gente busca el alivio del sufrimiento y para mí el papel de un sanador es estar a lo largo de esta evolución. Yo soy sanador y para mí esta es la perspectiva y entonces el mostrarme en la trayectoria, en el viaje de la gente. Digo, quiero mostrarme en tu trayectoria cuando estás en medio de un divorcio, por ejemplo, quizá cuando te has quebrado la pierna. Y hay sufrimientos, son distintos tipos de sufrimiento, pero para mí el sufrimiento, como mencioné anteriormente, es cuando tienes la experiencia de estar desconectado. En la medicina china usamos agujas para remover los bloqueos y permitir el flujo libre de chi, que es la manifestación de la energía en el continuo. Usamos agujas para remover los bloqueos y permitir que el organismo continúe con su trayectoria. Con lo que tengo que tener cuidado entonces es de quién es este plan, esta agenda. Lo que me preocupa acerca de la selección del tratamiento es, hay cosas que necesitan un clavo tras un martillo. Como psiquiatra están los psicotrópicos y se los dan sin importar qué están pasando. Entonces, estamos escalando el poder de nuestro tratamiento. He tenido experiencias muy profundas en Ecuador y en otros lugares con estos tratamientos tan poderosos. Pero en el ecosistema de la conciencia, con un chamán con el que trabajé, con alguien que fue a dar un paseo en la jungla y les dijo cuáles eran las plantas que debería de tomar. No es que dijo, el doctor Jim fue aprobado. Y bueno, saca $7,000 por cada curso. Oh no, mira, esta es la primera línea de tratamiento. Creo que puede ser algo muy peligroso. Como mencioné, la crisis de los opioides. Regresando a los años 60, con los adictos a la heroína. Y bueno, los opioides es la madre. Y cuando los dejan están tan desconectados, no tienen apoyo comunitario ni nutrición. Y eso se volvió una pandemia. Y los alucinógenos son una gran oportunidad para que una persona que tenga la intención correcta, como tú mencionaste, puede abrir un espacio que pueda facilitar este movimiento espiritual y eso es maravilloso. Solo espero que nuestra cultura tenga la sabiduría para entender cómo utilizar estas cosas. Como tú sabes, hay compañías que quieren patentar esto. Hay 40 empresas, compañías que quieren patentar esto para obtener ganancias. Pero eso va a ocurrir. Si estas cosas pasan la regulación federal de salud, ya sabes cómo funciona esto. Y a veces se asienta la manera verdadera de hacer las cosas. Estoy de acuerdo contigo, pero me parece que esto no le va a ir bien en la gran farmacéutica, en la gran industria farmacéutica.
Pero bueno, ya lo veremos, nunca hay que decir que nunca. Bueno, déjame traer algo que ustedes dos mencionaron antes, si puedo decirlo. Y eso es, Jim mencionó del sistema chino cómo la acupuntura en cierta forma estás desbloqueando áreas donde hay chi, me gusta llamar embotellamiento de tráfico del chi. Y mencionas tumo, en cierta forma el cuerpo sutil, aunque no podemos verificarlo, se utiliza en este sistema de los chakras y también a través de la respiración y la práctica como el tumo y esta apertura de estas áreas energéticas particulares para abrir el flujo del chi, el prana, el lung, según el idioma como le quieras llamar, pero en verdad abre esta experiencia de liberar el sufrimiento y se interconecta, como decimos, con el medio ambiente. Pero lo que también surge es la experiencia de la compasión. Entonces me gustaría avanzar de qué nos mueve del sufrimiento a la compasión. Sé que ustedes dos han trabajado en este campo. ¿Y de dónde viene esto? La compasión proviene porque, a ver, mucha gente piensa que la compasión es parte del corazón, pero ¿cómo es que también es parte del cerebro o no lo es? Si podemos cambiar del sufrimiento a la compasión y del diagnóstico al tratamiento y podemos entrar un poquito más en esa dirección. Bueno, sí. Tenemos que tener cuidado con la compasión. La empatía, hay distintas formas, altruismo, compasión, distintas formas de compasión que describen una intención. La empatía es la capacidad de sentir la experiencia del otro. Y este tema de las neuronas, los científicos tienen la pregunta, ¿y qué eligen ellos hacer con sus descubrimientos? Hace 10 años o durante 10 años, este tipo de neuronas, se nos dijo que teníamos estas neuronas en nuestros cerebros y que reflejaban el mundo a nuestro alrededor. Y que todo lo que ocurre alrededor se refleja en nuestros cerebros. Si extrapolas esto, tenemos las emociones, las tensiones, los movimientos corporales, el movimiento de nuestros ojos, todo. Qué increíble descubrimiento. Este ha sido uno de los descubrimientos más importantes en la neurociencia en los últimos años. Y aquí estamos 10 años después, y esto se basa en el cerebro, son cosas físicas. Esto para mí es increíblemente importante. Si decimos, wow, cuando otra gente se siente mejor, mi cerebro se siente mejor. Si otra gente es feliz, yo estoy feliz. Si otra gente sufre, yo sufro. Si tomamos esta ciencia y decimos, vamos a cambiar nuestra sociedad, pero hemos elegido ignorar esto. Salió por un rato y luego ha desaparecido este tema. ¿Cómo podemos ignorar un descubrimiento como este? El cerebro, la mente, esto es ciencia verdadera. ¿Cómo podemos ignorarlo? Porque estos descubrimientos deben de decirnos que necesitamos cambiar nuestra sociedad completa. Obviamente debe haber una fuerza que no nos permite. Parece haber un yin y yang en esa perspectiva y la perspectiva que dice, yo quiero solo obtener lo que es correcto para mí. Si yo tengo éxito, si yo te venzo, si yo tengo más poder, si yo tengo más dinero, todos podemos ver inmediatamente que esa es la paga para los seres humanos. Es algo sutil que hay que reconocer.
esta forma autoenfocada de avanzar. Y hay dos cosas que usualmente no funcionan. La mayor parte de la gente actúa así y aquellos que lo hacen siguen desdichados psicológicamente, pueden ser ricos, poderosos y muy desdichados. Nosotros hemos visto mucha gente así. Y es esta idea, y solo estoy hablando pues, pero está esta idea sutil de que los humanos tienen éxito como especie a través de la procreación y en promedio esa es la forma, esa es la recompensa para el humano, la satisfacción por lo que uno ha hecho. Entonces es difícil. Eso requiere, pienso yo, un entendimiento más maduro del mundo y de hacer las cosas, porque uno tiene que jugar el juego completo si uno quiere la recompensa, donde tu felicidad está conectada a la de los demás. Dice el Dalai Lama, algo así como no se trata solo de no ser egoístas. Si lo eres, tienes que serlo con inteligencia. Tan poderoso. Hay veces que hacemos eso. Pero en el gran esquema de las cosas, yo creo, pragmáticamente, porque las criaturas evolucionan. Y estoy de acuerdo contigo y toda esta idea. Tiene que haber algo así. Porque respondemos tanto uno al otro con esta clase de neuronas. Debe ser que el mundo se reactúa dentro de nosotros, se vuelve a estar toda esta actuación dentro de nosotros, con las neuronas y con todo el universo. Es la danza de Shiva. Aquí hay una pregunta interesante. La psicología positiva, desde luego, es un cambio y tratamos de alejarnos de la antipsicología, los antidepresivos, antiansiolíticos y todo eso. Todo es una consecuencia de nuestro alineamiento con la carencia y el miedo. Si nos movemos a este modelo de abundancia, tú estás haciendo un trabajo sorprendente. Me gustaría escuchar más de este concepto. Y veo a Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, y quizá despegamos del sitio inadecuado. Si tú te elevas unos cuantos grados, vas a estar en otra estratosfera. Para mí el tema es cómo podemos hacer un mejor trabajo apoyando la evolución de nuestros hijos y su capacidad para las emociones positivas y la participación positiva. Y bueno, es un trabajo del cerebro y de la mente, esencialmente. Sí, hay pequeñas diferencias. Recuerdo este estadista que al tratar de estudiar Tumo me preguntaba cuál es la diferencia entre el mejor y el peor bateador en béisbol. La diferencia era que el mejor bateador le iba mejor y el otro se enfocaba en sus defectos. Entonces, esa es una de las profundas verdades de la vida, de este tipo de neuronas. Te va a ir mucho mejor en la vida si puedes actuar de esa manera. Pienso mucho en lo que tú hablas. ¿Cómo podemos ayudarles a avanzar
Una de las cosas que hacemos es que parte de esto, los hijos necesitan sentir que uno está ahí para ellos. Ese es el centro de este tema humano. Y sí, tienes razón, si otra gente está feliz, tú estás feliz. Si ves éxito que te inspira, tus neuronas reaccionan a eso. Si ves a tus padres que van en la misma dirección, probablemente es lo más inspirador que puede ver un hijo, porque si ellos creen que esa capacidad está en ellos mismos. Y bueno, Dios no quiera, pero si uno de los padres comete suicidio como el fracaso total, los hijos se colapsan. Y la profundidad de nuestra interconexión, el hecho de esta experiencia se entretejen unos con otros. Es increíble cuán conectados estamos. Y cuando ves eso, pues eso es una de las razones por las cuales necesitamos progresar en nuestra propia vida, para ayudar a los demás y ver su propio progreso. He estado viendo los diálogos de la mente y el cuerpo. Y bueno, cómo han pasado el tiempo ayudando a la gente a deshacerse de este pensamiento negativo disfuncional. Y en su presentación volteó y le dijo, lo voy a parafrasear, ¿cómo puedes permitir que tu mente se vuelva así? Me gustaría refrasear y decir, ¿cómo puedes permitir que sus cerebros se desarrollen de esa manera? Para mí ese es el tema. No es nuestra mente es pura, pero tenemos estos cerebros que hemos entrenado a través de hábitos culturales, familiares, y que crean todas estas oscuraciones de lo que es nuestra realidad. Entonces no tenemos la ciencia del cerebro, pero mira, puedes tener una aspiradora y una forma de tener más espacio. Y como dijo su santidad, en cierta forma, es la educación de la mente y el corazón. Muchas veces él ha dado charlas acerca de esto y él también atiende este tema cuando hablamos de la mente, aunque siempre nos enfocamos en el cerebro. La mente incluye quizá el corazón, quizá otras áreas también, pero ciertamente esas dos áreas son áreas no solo del corazón como un órgano, sino es donde está la pasión y las emociones, sino también ese sentido de el hogar, el cultivar a través de esto. En la medicina china, este corazón es la residencia de Shen y Shen es el emperador. Y el papel del emperador en la cultura es proveer la visión más grande de lo que es posible para la comunidad y responder a las cosas cuando están fuera de equilibrio. Y ahí están los ministros del medio ambiente y otras cosas. Dicen, déjenme recordarles acerca de todo esto. También está el espíritu en ese sentido. Shen le llamamos mente, que es equivalente a chitta. Esa es toda otra conversación, pero el corazón es el hogar del emperador y es la visión de que la felicidad de nuestro derecho de nacimiento, y podemos ver cómo funciona el cerebro y decir, oye, hay demasiada activación y me gusta reemplazar a los pensamientos negativos
Es algo muy práctico porque es nuestro cerebro. Construimos la conectividad y mi referencia con la corteza frontal. Porque es nuestro cerebro. Es como decir, mira, podemos trabajar con nuestros cerebros. Tú dijiste que está en nuestra mente. Bueno, nos abre una experiencia más amplia de capacidad, ¿verdad? Sí. Para ser felices. Así lo miro, sí. Gracias, muchas gracias. Esto ha sido realmente maravilloso. En verdad disfruté el estar con ustedes dos y espero que el auditorio también los haya disfrutado. Y me gusta este recordatorio de que el corazón es el emperador. Entonces no dejes que el cerebro tome el control. Entonces, gracias Jim, gracias Charles, gracias Milos por ser anfitrión y quiero recordarle al auditorio que el siguiente mes va a ser acerca del cuerpo, tanto las enseñanzas de Rinpoche, la práctica de 24 horas y también tenemos una conversación con el maestro de yoga y otra maestra que es bailarina y trae esa área del cuerpo a la investigación contemplativa también. Eso es el 10 de agosto a la misma hora. De nuevo, gracias Jim, gracias Chuck. Tengan todos un día maravilloso, un mes maravilloso y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Gracias.